Muy buenas tardes todos, bienvenidos a este primer seminario del Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el tema Historia de la Comunidad Terapéutica. Es un gusto tenerlos aquí en este primer seminario con muchos objetivos ambiciosos que serán tener una claridad sobre los principios teóricos y metodológicos de la comunidad terapéutica y que se traduzcan en poder entender el sentido de los procedimientos de su aplicación. Es decir, si uno va a un centro de tratamiento y ven qué cosas hacen como programa de actividades, como intervenciones, podemos entender cuál es la técnica y la teoría que está detrás. En este caso, estamos hablando de un dispositivo comunitario que es diferente a las propuestas clásicas de psicoterapia, como será la terapia bipersonal o la terapia de grupo. Aquí estamos hablando de una terapia comunitaria que implica muchos cambios a estos esquemas, pero es bien interesante. La idea de trabajar con este modelo de comunidad es porque la misma historia de las comunidades terapéuticas nos mostraron que las personas de manera individual no tienen la suficiente conciencia de enfermedad y la disposición de mantenerse en un programa de tratamiento, que pueden tener en un momento dado una decisión de querer detener el consumo, de cambiar, pero este se desvanece y después aparece un fuerte deseo de consumo y se encuentran estos cambios drásticos, ¿no? Primero querer cambiar y después querer abandonar el tratamiento y seguir con la dinámica de consumo. Entonces la historia nos muestra que estos esquemas, estos dispositivos bipersonales, sean psicológicos o psiquiátricos, no funcionaron en el tema de las adicciones. Y de alguna manera casual se descubrió que los grupos eran una buena alternativa porque de alguna manera suplía esta fragilidad individual, esta falta de voluntad. Y los grupos creaban una fuerza más allá de cada individuo que les permitía mantenerse en los procesos. Pues bueno, esta presentación gira en torno a las publicaciones, a los libros que hemos visto de Maxwell Jones. Ustedes, anótenle ahí, Maxwell Jones. Es un inglés y fue el primero en implementar la comunidad terapéutica en Inglaterra y el primero que le dio cuerpo a la operación. El término de comunidad terapéutica lo acuña Thomas Main, también del movimiento antipsiquiátrico inglés y europeo, y aquí no atendían personas con dependencia, atendían personas con trastornos graves de personalidad. Estamos hablando de 1930 a 1940. Entonces había muchas personas con traumas provenientes de las experiencias de las guerras y otras más, ¿no? Entonces, esta propuesta antipsiquiátrica fue la base del surgimiento de la comunidad terapéutica. Sin embargo, cuando surge la primera comunidad terapéutica para farmacodependientes, que fue Sainanon, no conocían a profundidad el trabajo de Maxwell Jones, pero retomaron su concepto, tanto que se llaman también comunidades terapéuticas. Entonces, él es digamos, el origen de la propuesta de comunidad terapéutica. Después tenemos a George de León, como ya les comenté, con él podemos tener toda una ventana del desarrollo de la comunidad terapéutica, principalmente en Estados Unidos. Y las primeras comunidades terapéuticas de Estados Unidos justamente fueron el modelo que se replicó después en todo el mundo. Entonces, por eso es importante leer a George de León. Martin Koyman es holandés y de alguna manera retoma la experiencia estadounidense, pero aplicada al contexto europeo, que no es el mismo. Y como parte del movimiento psiquiátrico ponían especial atención a los derechos humanos y a las relaciones horizontales o democráticas, incluidas por este movimiento en los hospitales. Después Elena Gotti, argentina, psicoanalista, trabajó en varios proyectos de comunidad terapéutica en España, en Italia, y me parece que fue una de las personas que mejor diseñó
y redactó el texto de la definición de comunidad terapéutica. Y ya les decía, Domingo Comas es un investigador muy bueno, español, que nos traza toda esa línea de desarrollo de las comunidades terapéuticas en España. Entonces, estos libros son muy importantes y en esta primera presentación haremos una referencia general a ellos. La idea es retomar las principales propuestas metodológicas que van surgiendo en las diferentes experiencias de comunidad terapéutica, ¿vale? Y entonces comenzamos. Ustedes ubican muy bien este libro. Yo pongo fechas. Y estas fechas, principalmente tienen que ver con la publicación de los libros, ¿eh? Nada más para podernos ubicar cronológicamente. Desde luego que si el libro se publica en el 34, hubo un trabajo fuerte previo de Billy Bob con respecto al libro azul. Lo que tenemos que tener presente con el surgimiento del movimiento de AA es que las adicciones no tenían una, no eran atendidas ni el consultorio psicológico ni psiquiátrico. No había especialistas para tratar las dependencias. Este tema es muy interesante porque, por supuesto, que las adicciones empiezan a surgir principalmente, bueno, la marihuana para empezar, el opio. Este se producía básicamente en Oriente, lo que sería la India, China, y justamente fueron en estas líneas y rutas comerciales, las personas que trabajaban en las rutas mercantes, los que empezaron con el consumo de sustancias y los que empezaron a transformar las sustancias de un país a otro. Entonces empiezan a llegar a Europa, ustedes recuerdan la guerra del opio, como Inglaterra, pues traficaba con opio, lo llevaba a China, pero también lo llevaban a Europa. Y los que trabajaban en estas rutas mercantes también lo llegaran a consumir, ¿no? Están documentadas algunas experiencias de estos primeros consumos. Entonces, en ese entonces, el inicio del consumo de opio empezó a tener algunas repercusiones y en Europa lo consumían, pues no eran sectores, no eran grupos significativamente amplios, pero sí había escritores, artistas, que se iniciaron en este consumo y que generaron una situación de dependencia. Entonces, ustedes imagínense cuando un artista, después de consumir un periodo de tiempo opio, eh, de- llega a tener una situación de sufrimiento, de poco control, de abandono de su profesión y consulta a su médico, a un psiquiatra. Regularmente se acudía a un psiquiatra, lo que había de psiquiatras en aquel tiempo, ¿no? Entonces, iban a tratamiento y ahí comenzó en el siglo XVIII, siglo XIX, las prescripciones de tratamiento sustitutivo, porque ya conocían también la cocaína. Entonces, los médicos pensaban que para poder minimizar los efectos de la droga, del opio, pues a lo mejor les daban cocaína para poder disminuir los efectos. Y ahí empezó el tratamiento sustitutivo. Pero eran casos esporádicos. De hecho, la historia de México también es muy particular. Como ustedes sabrán, y si no, aquí empezamos a contarlo, la marihuana llega a México por una razón de la colonia. Con la marihuana, que no se llamaba marihuana, el cáñamo, es con lo que hacían los lazos y las velas de los barcos, incluso las alpargatas. Entonces toda la industria naviera necesitaba del cáñamo. Cuando vienen a América, pues obviamente todas las colonias españolas promovían la siembra del cáñamo para poder crear todos los insumos de la industria naviera. Y así llega el cáñamo a México. Y también llegan los esclavos. Entonces se empieza a producir cáñamo, pero los esclavos traídos en la colonia ya conocían el cáñamo y conocían sus efectos. Entonces había un consumo entre medicinal y ritual del cáñamo.
Y eso empieza a arraigarse en México. Ahora ustedes recordarán que en la colonia el impacto del encuentro entre estas dos culturas tuvo que ver mucho con enfermedades, ¿no? Epidemias. Entonces, cuando en México todo el mundo se estaba muriendo por los contagios de los europeos, empezaron a utilizar justamente el cáñamo como medida medicinal. Así es como se empieza a difundir este consumo en México. Pasan los años y el cáñamo empieza a tener un arraigo muy fuerte en México. Y después del uso medicinal de las grandes epidemias, ya para 1600 y 1700 ya teníamos el consumo recreativo. Y así es como empieza a difundirse este consumo. Pero va a ser hasta 1930, 1940, cuando vamos a tener una masa crítica importante de personas dependientes al consumo, principalmente de alcohol y después de opio y de heroína. Entonces, ¿qué pasa con los primeros casos de tratamiento con alcohólicos? Pues obviamente no había una especialidad a tal grado que se les pudiera proveer de ayuda médica, psiquiátrica, psicológica a las personas afectadas por la dependencia. Entonces surge, como siempre, ¿no? Cuando no hay más opciones, la gente se organiza y las personas que viven los problemas tratan de encontrar formas para paliar los efectos y los problemas que se les presentan. Y esto es justamente lo que pasa con el movimiento de AA. Son las mismas personas afectadas por el problema de consumo que empiezan a ver una forma y una estrategia de contención y de ayuda para encontrar fórmulas para la abstinencia. Nosotros podríamos decir de manera general que los 12 pasos son formas, acciones, intervenciones afirmativas para la abstinencia. Pero hecho este esfuerzo, y representado por Billy Bob, ya después generaciones que lo reproducen, eh, lo que tenemos que aprender de ellos es que descubrieron el gran poder terapéutico de los procesos participativos. Es decir, cuando las personas que tienen el problema son conscientes de una situación de sufrimiento y están dispuestos a vivir un proceso de cambio, estos elementos van a resultar a la postre los elementos más importantes para una rehabilitación. Esa es incluso la discusión actual, ¿no? Con las modificaciones a la ley. La ley, cuando integra salud mental y adicciones, el principal cambio tiene que ver con, está prohibido, bueno, no dice está prohibido, dice todos los ingresos al tratamiento tienen que ser con consentimiento informado, es decir, ingreso voluntario. Y hay una circular que por ahí rodó de la Secretaría de Salud, donde advierte que el ingreso involuntario es causante de delito. Entonces, se estaría fuera de la ley si se hacen este tipo de prácticas ahora. Ustedes recordarán que en México los centros de tratamiento regularmente utilizaban un procedimiento para los ingresos al tratamiento. Y cuando la persona no quería, era suficiente con que un familiar y la referencia del médico existieran. Si estos dos eh, pedían el internamiento, no importaba que la persona se negara a ello y por lo tanto podía haber ingresos involuntarios. Esta situación es relevante porque nos ayuda a comprender la manera en que están diseñados los espacios psicoterapéuticos. Bueno, no son psicoterapéuticos, espacios de rehabilitación, digamos. Y si uno ve la fachada, la estructura de las construcciones, vemos que regularmente son casas adaptadas, es decir, no es el Estado quien proporciona el tratamiento, ni son servicios profesionales, son servicios que la gente que tiene el problema empieza a desarrollar en las condiciones que puede regularmente en forma precaria. Entonces son casas adaptadas
Y ustedes casi siempre van a encontrar, en la mayoría de ellos, con sus honrosas excepciones, que hay muros altos, hay zaguanes con triple chapa, la puerta negra, y hay alambres para evitar fugas, y hay personas que están cuidando que la gente no huya. Eso nos habla justamente de las condiciones en las cuales se daba regularmente el tratamiento en México y aún en muchos casos. Entonces la gente estaba obligada, por lo tanto los espacios estaban diseñados para tener a gente en contra de su voluntad en estos procesos de rehabilitación. Cuando discutíamos estos temas con muchos de ellos, porque hay gente bien valiosa y brillante en el movimiento de AA y los que empezaron a trabajar estas otras adicciones, que de veras tienen un conocimiento bastante bueno que debemos de retomar. Muchos de ellos me comentaban, es que mira, en un principio la mayoría de las personas no admite que tiene un problema ni lo reconoce. Y si tú lo dejas tal cual, pues hay un proceso de riesgo bastante alto, de mucho peligro, incluso de perder la vida o de afectar de manera grave a las personas que lo rodean. Entonces dice, tenemos que hacer algo porque él no es capaz de tomar una decisión en las circunstancias en las que vive y se les ingresa. Ya en el internamiento, ellos dicen, empiezan en contra de su voluntad, pero después hacemos un trabajo inicial que esa permanencia involuntaria se convierte en voluntaria. Y entonces de esta manera ellos justificaban que se pudiera ingresar a alguien de manera obligatoria, pero que después la mayoría permanecía de manera voluntaria. Incluso está todo este rol de los centros de tratamiento que se le llaman el servidor, ¿no? Que ya después de sus procesos y que recibieron la ayuda, entonces ellos se quedan en los centros para ayudar a otros. Pues bueno, vean esto que esta gran discusión que detona justamente el tema de los procesos participativos. Lo que vemos aquí con el movimiento de AA es que la permanencia, el reconocimiento de un problema, identificar el sentido del sufrimiento que padecen y la necesidad de un proceso de cambio, los mete de lleno a un proceso terapéutico intensivo y efectivo. Y efectivo. Las personas que no logran estos elementos en su proceso, no logran modificar su estilo de vida ni hay cambio psicológico. Entonces, este es el gran aprendizaje que tenemos de los grupos de AA, generar procesos participativos con todas las personas que ingresan al tratamiento. Y procesos participativos quiere decir que ellos justamente son los pacientes que padecen una enfermedad, pero también son los grandes elementos del proceso de cambio, es decir, son sujetos activos de la cura. Y aquí está esta clave, ¿no? Esta clave que es muy interesante, cómo las mismas personas con el problema son uno de los principales factores que puede promover los procesos de cambio. Eso entendemos por procesos participativos. Ahora, ubiquemos por qué en el 34. Ubiquemos históricamente esta fecha. Había terminado la Primera Guerra Mundial en el 18 y en el 39 ya estaba la otra, entonces estamos en un claro periodo de entreguerras. Entonces, si nosotros situamos a Europa, pues veremos que justamente habría un gran número de personas que habían estado involucrados en los conflictos bélicos y que habían padecido el impacto traumático de la guerra, de lo cual no tuvieron tratamiento. Y que, como sabemos, cuando el trauma no es tratado, tiende a reproducirse o a victimizarse. Entonces, ustedes imaginan las generaciones de 1918 y la que le sigue, después los hijos que vivieron con ellos, que vivieron en esas condiciones de salud mental.
¿no? Traumatizada. Y después no solo eso, porque tenemos que, ustedes recuerdan, después del fin de la Primera Guerra Mundial, en 1919, es cuando se declara la prohibición a través de los ganadores de la guerra en la ONU, que principalmente fue Estados Unidos. Entonces, en esta etapa de la prohibición sucedió lo que ya sabíamos. Todo lo que se había observado en la guerra del opio sucedió en el 19 con la prohibición. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia? Que en el momento en el que tú prohíbes el consumo de una sustancia, lo que logras promover y desarrollar es el mercado negro y con ello los grupos criminales. Y efectivamente, ¿no? Todos conocemos la historia de Al Capone y la venta de alcohol ilegal en Estados Unidos. Entonces, ese elemento también fue muy importante. Incluso nos señala una posición política y socioeconómica de esta prohibición, porque el haber prohibido el alcohol y después incluso la cannabis tenía que ver con tener un manejo y un control comercial de estos productos. O sea, ya dijimos que con el cáñamo se producían velas, lazos, alpargatas, papel, entre otras. Entonces, este, aquí había una competencia entre la industria maderera y los productores de cáñamo para producir papel, telas, hilos, ¿no? Y se prohíben y entonces en favor de la industria maderera. Pero bueno, entonces tenemos ese otro dato de la gran prohibición, vemos cómo se desarrolla la distribución en este caso del alcohol, y después hay que ubicar otro acontecimiento fundamental que fue 1929, que fue la Gran Depresión. Entonces, estos ciclos de crisis económicas en el capitalismo se vivió brutalmente en este año, con grandes tasas de desempleo. Hay muchas películas que nos ilustran esto, ¿no? Y libros. Entonces, gente sin empleo, con dificultades para alimentarse, cubrir las necesidades básicas, y muchos de ellos encontraban en el consumo de alcohol algo que les ayudaba a mitigar esa, pues es que si le decimos ansiedad, era una situación extrema de sobrevivencia. Entonces, poder tolerar la convivencia con esa situación de puedo comer o no puedo comer, el alcohol pasó a tener una función muy importante. Entonces, bueno, ubiquémonos en esos periodos y bueno, ya para el 39 se venía la Segunda Guerra Mundial. A mí me gusta señalar cuando hablamos del movimiento de doble A, que es cuando vemos, en este año es cuando vemos el surgimiento de forma masiva de personas con dependencia. Y los principales protagonistas de esta generación de primeros dependientes al consumo de alcohol, opio y heroína son los hijos de la guerra. No es casual que, por ejemplo, en México esto no fuera un problema grave, ¿no? Pero en Europa, en Estados Unidos, encontramos el mayor número de consumidores de drogas. Entonces, es un dato interesante. Bueno, pasemos del 34. Ah, hay una pregunta interesante aquí, que es más de tipo clínico. Ustedes han de saber que el movimiento de doble A, con estas reuniones de hora y media diarias, logró equilibrar, estabilizar a las personas con dependencia al alcohol. Entonces está una gran pregunta, bueno, ¿cómo le hicieron, no? ¿Cómo fue que el movimiento de doble A tuvo este éxito y las personas en estos grupos que se le llamaban el juego, a este espacio de confrontación, de señalamientos, lograba equilibrarlos y estabilizarlos? Entonces hay un fenómeno que es interesante observar y poder entender que, por ejemplo, una persona que tiene una adicción, en este caso una dependencia al alcohol, tiene un conflicto interno que puede ser, que puede variar en profundidad, pero que en un primer momento lo observable es, son personas que tienen
fuerte deseo de consumo, pero también saben los peligros de ese consumo y hay una intención de reprimir ese deseo de consumo. Por lo tanto, es un conflicto con fuerzas opuestas para consumir o no consumir. Entonces, este conflicto, imagínense de qué depende su resolución. Si uno individualmente tiene ese conflicto, pues obviamente si tiene una capacidad de reflexión, una función importante del yo, va a poder controlar un impulso que le resulta destructivo y entonces evitar el consumo. Pero eso quiere decir que tienes que tener una estructura mental con una función yoica fuerte. Es decir, que tengas capacidad de autocontrol. Pero si no tienes capacidad de autocontrol, vas a sucumbir muy fácilmente frente a cualquier impulso de consumo. Eso quiere decir que tu capacidad de control está debilitada y que el impulso tiene una mayor fuerza y que se va a expresar en la medida en que surge la necesidad. Bueno, Pues, esto dicho de manera individual, como pasa en un sujeto, no, no es tal, porque los pero sujetos, ¿será que alcance? ¿Pero dónde venden tortillas? Pues ya aunque sea una o dos cada quien. bueno, ya, los sujetos no somos islas, entonces siempre estamos en interacción. Y lo que se descubre aquí es que el entorno es fundamental para el balance de las fuerzas en conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un conflicto y tengo un fuerte deseo de consumo y una capacidad de autocontrol debilitada, si yo me encuentro con un padrino, a lo mejor se equilibra la fuerza y logro controlar con la ayuda externa. Pero si yo tengo una, una capacidad de autocontrol debilitada y un impulso fuerte de consumir y me encuentro con el irigotes que me va a invitar unos gallos, voy a consumir. Entonces, aquí está una diferencia. El entorno puede ayudar a aumentar el control en el deseo de consumo o puede ayudar a liberar el deseo de consumo. Esto es fundamental para los procesos de cambio y la construcción de dispositivos de tratamiento. Lo que descubrimos en AA, que los entornos donde el grupo se manifiesta para aumentar las capacidades de control es efectivo, ¿no? Entonces, es por esta razón que funcionan los dispositivos comunitarios, porque son entornos que fortalecen la capacidad de control que no existe de manera individual. Entonces vean qué interesante pensar en cómo los grupos puede ser un apoyo externo para los conflictos internos. De hecho, está claro, y lo saben muy bien todos los que han participado del movimiento de AA, que cuando alguien ayuda a otro, ¿no? A controlarse, a poder superar una adicción y a revisar los riesgos y poder poner cuidado ahí, cuando le está ayudando a otro, está consolidando su decisión de control. Es decir, le ayudo a otro para poderme ayudar a mí mismo. Esa es una buena clave. Y en eso está cimentado la ayuda mutua. Entonces hay que entender la ayuda mutua en construcción de entornos que favorecen las capacidades de control en el consumo de sustancias, ¿no? Aquí es donde tenemos que preguntarnos, porque es una pregunta muy común de las familias que tiene una persona en tratamiento, siempre se preguntan, ¿y qué hacemos ahora que salga? Bueno, pues ahí está la clave, ¿no? Se tienen que crear entornos fuera de los centros de tratamiento que les ayuden a las personas a contenerse. Si los entornos están al revés y más bien favorecen el consumo, no nos extrañe que de manera inmediata va a ocurrir la reincidencia. Entonces, el trabajo no termina dentro del centro de rehabilitación, empieza y tenemos un reto mayormente sofisticado y complejo al pensar que tenemos que construir entornos
que ayuden a aumentar la capacidad de control en nuestras comunidades, en nuestras familias. Vean, esa clave es fenomenal, fenomenal. Bueno, vamos a la siguiente. En el 41 surge la primera comunidad terapéutica en Inglaterra como parte del movimiento antipsiquiátrico. Y esta es la participación protagónica de Maxwell Jones, que fue quien dirigió el Hospital Henderson y tenía puros casos de patologías graves, ¿eh? Psicópatas, trastornos graves de personalidad. Entonces, ¿qué es la gran crítica del movimiento antipsiquiátrico? Principalmente señala la violación de los derechos humanos desde el manicomio y el hospital. Entonces, fue todo un movimiento que reivindicaba estos derechos, a que el paciente tenía que ser bien tratado, que tenía que ser la primera prioridad en el tratamiento y que no podría vivir condiciones de abandono, de explotación y de ningún tipo. Ustedes recuerdan aquí los libros de Michel Foucault, del nacimiento de la clínica, cuando él nos señala en la época, le llama la época del gran encierro. Entonces todos los pacientes de los manicomios los ponían a trabajar, los ponían a trabajar en fábricas, en la agricultura, y llegaron a tener grandes, grandes cantidades de dinero por la producción realizada por los manicomios, ¿no? Entonces hay que recordar la época del gran encierro justamente como una manera de, de violar los derechos, de no tener diagnósticos clínicos y de explotar a las personas en unidades productivas sin importar la salud ni la rehabilitación. Eso fue lo que motivó el movimiento antipsiquiátrico. Entonces, ¿cuál es la nueva propuesta de los antipsiquiatras? También se le llamó la tercera revolución psiquiátrica. La propuesta es justamente que tiene que haber un trato digno a los pacientes, que se tienen que reivindicar sus derechos, que se tiene que conocer mejor los cuadros psicopatológicos. Y ustedes se darán cuenta que en aquellos años no existía mucho conocimiento. Creo que nos sacó, ¿verdad? Sí, ya, pero ya estamos. Sí. Ya estamos Sí, otra vez. Sí, fue un segundito. Permítanme tantito. Entonces, estábamos en esto. ¿Qué otra cosa propone el movimiento antipsiquiátrico? Entonces, derechos humanos, un trato digno, un mayor conocimiento clínico para saber de qué están enfermos, es decir, cuál es la etiología de la patología. Este problema, atentos, ¿eh? Atentos. ¿Por qué? Porque lo que se conoce comúnmente es la propuesta psiquiátrica a través del DSM-5, que es un manual estadístico de enfermedades mentales. ¿Qué nos dice el DSM-5? No señala síntomas que corresponden a enfermedades. Entonces, si tienes un trastorno de dependencia, es porque consumes más, porque tienes tolerancia, porque tienes craving, porque abandonaste responsabilidades sociales, y entonces te declara enfermo de esa patología. Eres dependiente. Pero en ningún lugar, el DSM-5 ni las escuelas psiquiátricas nos explican la etiología de esos síntomas. Es una asociación de síntomas y enfermedades, pero ¿cómo surgen? No sabemos, no sabemos. Entonces esa era la gran crítica, reconocer que el universo psiquiátrico carecía de explicaciones adecuadas a la etiología de las enfermedades mentales. Por lo tanto, no sabíamos cómo tratarlas. Ustedes recuerdan aquellos tiempos, hasta los electroshocks, ¿no? Los electroshocks. Bueno, entonces había un reto identificado.
tenemos que conocer cómo se desarrollan las enfermedades mentales. Y si ustedes recuerdan, hay varias películas que nos ilustran cómo muchos manicomios y hospitales descubrieron que cuando los médicos tenían una proximidad con los pacientes, lograban conversar, tener comunicación, una cercanía, construir cosas, hacer cosas, había cambios sorprendentes en los pacientes. Y eso fue uno de los grandes aportes. Entonces la idea era que el rol omnipotente del médico tenía que bajarle 2 rayitas y el rol del paciente tenía que subir 2 y ser un sujeto activo en el proceso de tratamiento. Es decir, lograr una horizontalidad en el funcionamiento de los programas y del hospital. Esta es la gran propuesta del movimiento antipsiquiátrico y que no tenemos que olvidar nunca, nunca. Sigue siendo vigente el poder terapéutico de los procesos horizontales y participativos. Si se dan cuenta, esto viene a complementar la propuesta del movimiento de AA. Y entonces la institución pública puede establecer dispositivos donde la horizontalidad y la participación es vista como un recurso terapéutico que ayuda a los procesos de cambio. Hay otro elemento que también tiene el mismo peso en importancia metodológica, y es que Maxwell Jones, como muchos otros psiquiatras, se dieron cuenta que en la manera de funcionar del hospital, los médicos hacían sus diagnósticos, pero no los compartían con nadie. No había interconsulta, no había un trabajo de equipo, una discusión de equipo sobre los procesos de los pacientes. Cada quien eh, llevaba sus casos y se entendía él solo. De tal forma que un psiquiatra podía intervenir en un sentido con los pacientes, después se tenía que ir a descansar, ¿no? Recuerden que eran residencias también. Llegaba otro médico y hacía otra cosa diferente. Entonces se dan cuenta que estas intervenciones de los médicos, funcionando de esta manera como iniciativas individuales, creaba una situación de intervenciones contradictorias, diferentes en el mejor de los casos, pero a veces iatrogénicas. ¿Qué quiere decir? Iatrogénicas quiere decir que causaban más enfermedad que salud. Y eso quedó muy claro porque no encontrabas dos psiquiatras que tuvieran un mismo diagnóstico. Entonces, lo que dice Maxwell John, tenemos que tener reuniones de equipo para evaluar cada uno de los casos, poder acordar mediante una discusión consensada cuál es el diagnóstico y cuál sería la mejor estrategia de intervención para que todo el equipo respetara esa estrategia y se sumara a ella. Desaparecía la función individualizada de los médicos y se integraban los equipos. Y otra manera de poder construir esta horizontalidad era realizar asambleas y darles capacidad de decisión a los pacientes en los procesos de criticar, cuestionar, armar el programa de actividades, de sugerir cambios. Por supuesto, una participación en la medida de sus posibilidades y con temas que le competen. Por ejemplo, el diagnóstico uno no lo va a discutir con los pacientes. Más bien, los equipos tenemos que entender que el diagnóstico es un proceso y que no existe un diagnóstico definitivo y terminado y siempre estamos aprendiendo para poder evaluar el caso. Bueno, estas son las grandes propuestas del movimiento antipsiquiátrico que todavía son vigentes, ¿no? Procesos participativos, principalmente a través de asambleas, reuniones de equipo, utilizaban el psicodrama como una acción de elaboración de los problemas psíquicos, el psicodrama de Moreno. Acuérdense, estamos en Europa. Entonces Moreno estaba en su apogeo en ese momento, Moreno y Freud. En Estados Unidos eran más los grupos de encuentro de Carl Rogers. Entonces aquí estamos hablando de estas influencias importantes que era Moreno y Sigmund Freud. Entonces,
Después llegan a una definición de comunidad terapéutica donde dicen que el entorno es tan importante como las intervenciones individuales y grupales para los procesos de cambio. Y entonces definen qué es el entorno. Y son los roles de todas las personas que están dentro del hospital, las funciones y el programa que se realiza. Entonces, eso como un todo es el principal elemento de los procesos de cambio para los pacientes con patologías graves. Bueno, ese fue nada más ni nada menos que la gran propuesta que tuvimos por ahí del 40 con el movimiento antipsiquiátrico. Y entonces ya vamos sumando, ¿eh? Ya vamos sumando los aprendizajes que tuvimos con el movimiento de AA desde sociedad civil, muy autogestivo, si ustedes quieren ideológico, pero eso no le quita ningún valor de evidencia científica, es decir, se producían cambios. Y después tenemos esta otra corriente del movimiento antipsiquiátrico que llega a sumarse. Ya situados en este año, pues de plano, a partir de los 40, es que ya tenemos numerosos casos de dependencia en muchos países del mundo. Por lo tanto, es una necesidad evidente de todos los gobiernos poder hacer algo frente a las dependencias. Y es por eso que surge en el 58 la primera comunidad terapéutica para el tratamiento de la farmacodependencia. Y es Sainanon, que surge en California y fue dirigida por Charles Dedech. Es particular el surgimiento de Sainanon, porque Sainanon estaba compuesto, bueno, fueron expulsados de las reuniones de AA que se realizaban los consumidores de opio y de heroína, porque en particular ellos no podrían contenerse en el consumo y entonces iban a una sesión, consumían, regresaban a otra sesión, consumían, regresaban. Y esta situación perturbó en demasía los grupos de AA, los alcohólicos, las personas con dependencia al alcohol. Y tomaron una decisión, les dijeron, ustedes no pueden estar aquí porque perturban nuestro proceso para mantener la sobriedad. Así es de que les pedimos que se retiren, ¿no? Fueron los expulsados. Pero después ellos se reunieron y empezaron a hacer, a emular mucho estas reuniones de AA. Empezaron con unas juntas y después las hicieron más sofisticadas y entendieron que las juntas que realizaban de una vez por semana lograban cambios psicológicos en las personas. Entonces lo tomaron como toda una terapia. Las reuniones semanales para ellos de autoayuda empezaron a representar una modalidad de terapia importante. Pero sucede que un año después de estar haciendo estas reuniones semanales, viven juntos, tienen una vida compartida. Entonces eso quiere decir que no solamente eran las reuniones de terapia, sino que tenían que organizar toda la vida cotidiana, formas de alimentación, de mantenimiento de la casa, de ingresos, una jerarquía al interior de la comunidad, ¿no? Un líder. Acuérdense, estamos en Estados Unidos, esto es más corporativo y vertical, no estamos en la Europa democrática, estamos en los Estados Unidos como una sociedad vertical. Y entonces se diseña también la comunidad terapéutica. Lo importante aquí fue descubrir que justamente la vida compartida lograba la abstinencia en las personas dependientes, con dependencia. Y entonces le sumamos a la propuesta de AA del movimiento antipsiquiátrico de Maxwell Jones este otro descubrimiento metodológico, y que es las inserciones residenciales son muy importantes en el sentido de que la comunidad logra mantener la sobriedad y la abstinencia en las personas en tratamiento. Por lo tanto, el dispositivo tiene que ser de estas características. Y otra parte muy importante tenía que ver con definir la adicción como un trastorno de personalidad. Y como todo trastorno de personalidad tenía una cura.
Por lo tanto, está en un periodo transitorio en tratamiento y después podía vivir un proceso de regreso a su núcleo social, una reinserción social, como una etapa de convalecencia y de acompañamiento al regreso a su vida cotidiana y después considerar un alta. Entonces, surge la idea de la enfermedad como un trastorno de personalidad curable en un periodo de tiempo con un proceso de reinserción en una estancia residencial de tratamiento. Ese fue el gran aporte de Zainano. Zainano llamó la atención en todo Estados Unidos, porque ustedes se imaginarán en esos años, pues era inmenso el número de personas con dependencia. Y no sabía qué hacer el gobierno. El Estado no sabía qué hacer. Entonces, cuando ven estos resultados, y ya existía el NAIDA, NAIDA es el Instituto contra el Abuso de Drogas, ¿no? Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas. Entonces, el NAIDA vio aquí algo espectacular y, por supuesto, se empezaron a utilizar recursos públicos para financiar estas iniciativas de sociedad civil para el tratamiento de las adicciones. Empiezan a crecer las comunidades terapéuticas y empiezan a crear una organización y se crea la Federación Americana de Comunidades Terapéuticas. Entonces, ¿qué es lo que observamos con Dayton? Que Dayton, a partir de Dayton y la proliferación de las comunidades terapéuticas, se evaluó, evaluó el resultado de los tratamientos y se encontró que de los egresados de comunidad terapéutica después de un año de tratamiento, 7 de cada 10 mantenían los cambios tiempo después. Y los cambios se referían a tres indicadores: abstinencia, trabajo y no comisión de delitos. Entonces, vean lo que teníamos enfrente. No fue a través de la psiquiatría ni de la psicología que surge toda una política pública en el gobierno de Estados Unidos. Obviamente, esta diversidad de comunidades terapéuticas no quiere decir que estuvieran homologadas, estandarizadas, operaban con las particularidades que le daban los recursos que tenían, ¿no? Y hubo diferentes maneras de hacer la comunidad terapéutica, pero en general había muy buenos resultados. Y no solamente se expande dentro de Estados Unidos, sino que se reproduce en todo el mundo, en todo el mundo. Vean, estamos hablando del 72. Centros de integración juvenil surgen en el 71. Entonces nosotros íbamos más o menos allá acoplados con los tiempos de las políticas públicas y las iniciativas de sociedad civil para la atención de las adicciones. Que en esta evaluación que les comento, ¿qué observan? Y estos datos igualmente siguen siendo fundamentales para pensar el modelo de comunidad terapéutica. Entonces ellos ven que las personas que están 3 meses en tratamiento, no ocurre ningún cambio, no pasa nada. Puede haber cierta estabilización, limpieza del cuerpo, ¿no? Quitar toxinas, comer mejor, dormir mejor, pero eso no quiere decir que haya un proceso de cambio. Y estamos hablando de cambio psicológico. Entonces no ocurría nada los 3 primeros meses. Eso cuestionaba mucho. Ustedes saben que todavía hace algunos años aquí en México era una tendencia que la mayoría de los centros implementara programas de 3 meses. Y esto lo único que nos dice esta investigación es de que, bueno, pues lo que iba a ocurrir es que todos los que culminaran esos 3 meses estaban casi, casi destinados a repetir el tratamiento, porque 3 meses no era suficiente. Pero descubren que después de los 80 días empiezan a observarse cambios significativos, mínimos, pero significativos. Y cuando llegamos a los 180 días es más notorio. Y 3 de cada 10, fíjense, después de 6 meses, de entre 6 meses y un año, las personas
ese nivel del proceso, 3 de cada 10 lograban estabilizarse. Pero era el impacto, el cambio era sorprendente cuando el tratamiento duraba más de un año. Y es cuando observábamos que 7 de cada 10 lograban mantener los cambios obtenidos en el tratamiento. De hecho, aunque ahora es un tema de discusión, los tiempos de tratamiento de comunidad terapéutica siempre iban de 1 a 2 años o año y medio, ¿no? Es decir, de 12 a 18 meses. Es lo que el modelo tradicional de comunidad terapéutica ha implementado. Ahora con esta modalidad fast track, donde queremos cambios más rápidos, este, está en discusión. Lo que yo opino es de que hay un mínimo que no tiene que bajarse, que son los 6 meses de tratamiento, y de ahí ampliar en la medida de lo posible los tratamientos más largos. Y de hecho, yo siempre recomiendo que después de salir de una comunidad terapéutica, las personas tengan un espacio permanente de psicoterapia, por lo menos una vez por semana, ¿no? Durante, ¿qué será? 5 años, me parece un buen periodo. Y lo que se descubre también en esta investigación es que justamente esto que decían los compañeros de AA, en el inicio las posibilidades de deserción son máximas. Y puede, por lo menos una cuarta parte que ya está en tratamiento, se va al inicio. Pero después esta va disminuyendo. Y ¿Una cuando qué? tenemos ya procesos más largos, este, digamos que la posibilidad de deserción disminuye hasta el 5%, hasta el 5%. Vean qué datos tan interesantes. Bueno, corazón. Vamos a dejar hasta aquí y la próxima, el sábado terminamos esta presentación porque vale la pena hablar más detenidamente de la comunidad terapéutica en España y la comunidad terapéutica en México. Y entonces, dejo de compartir y paro la grabación. Hey.